Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Andrés Bonfilio, estamos aquí en su podcast de alto perfil. Estamos aquí agradeciendo la presencia del abogado Román Juárez. ¿Qué tal? ¿Cómo está, abogado? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Pues quisiéramos saber un poco de usted. Sé que usted es candidato a la judicatura civil, o cómo se dice en este tema. Sí, estoy como candidato en pase directo por estar en funciones como juez civil en materia civil en la Ciudad de México, respecto del Poder Judicial de esta ciudad. Okay. Nos gustaría un poco más que la gente lo conociera un poco más, dónde estudió, qué cargos ha ocupado durante su trayectoria como abogado, etcétera, etcétera, para que nos familiaricemos un poco más con esto. Bien, mira, obviamente primaria, secundaria, bachillerato. Tengo dos carreras, una en el Instituto Politécnico Nacional como licenciado en turismo. Luego, posteriormente, pues por cuestiones de destino y de trabajo, ingresé al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y empecé a estudiar la carrera de licenciatura en Derecho en el Instituto de Administración Pública pertenece a la FEXE. Y posteriormente tomé una maestría en Derecho en la Universidad de Pantlato. Tengo un diplomado con cédula profesional por la UNAM en materia civil. Y mi trayectoria laboral la inicio en 1985, 2-3 meses antes del temblor de ese tiempo de la Ciudad de México. Y ingresé como administrativo especializado. Ahí fui escalando poco a poco. Después obtuve el puesto de pasante de Derecho. De ahí al puesto de proyectista de juzgado. Luego más de 10 años en el puesto de secretario de acuerdos y actualmente como juez civil, 10º civil de proceso oral en la Ciudad de México. Varias veces estuve como juez por Ministerio de Ley en el mismo tribunal y en diversos juzgados. ¿Qué nos puede decir? Porque digo, creo que para mucha gente que no está familiarizada con esto, ¿cuál es la diferencia o por qué buscar esta candidatura a lo que ya tiene? O sea, ¿cuál es la diferencia entre una y la otra? Bien, la situación aquí con los debidos cambios, con los constantes cambios que ha habido en las reformas judiciales, sobre todo la reforma judicial al Poder Judicial tanto de la Federación como de la Ciudad de México, que están implícitos. Debido a esas reformas se llegó a unos cambios. Estos cambios es para que los jueces sean electos por elección popular. En mi caso, al estar en funciones, yo pude pasar directamente, paso directamente a la boleta electoral, lo que no sucede con otras personas que también están participando como candidatos. Ellos tuvieron que pasar diversos filtros en 3 comités, uno del Poder Judicial, otro del Poder Ejecutivo y otro del Poder Legislativo a nivel local. Y en sí, ¿qué es lo que hace un juzgador civil? Bueno, un juzgador civil en su área se tramitan los asuntos casi de carácter patrimonial y mercantil en relación a préstamos hipotecarios, préstamos de maneras económicas como pagarés, contratos mercantiles, y en el área civil, por lo que se lleva a cabo a través de los
contratos de arrendamiento, contratos de mutuo y diversas situaciones de carácter patrimonial, muchas veces conflictos, por decirlo así, en relación a propiedades sobre todo. Ok. No, pues es muy interesante. Sí, ahorita el ejemplo que tenemos en el sentido de que las invasiones que están realizando, que está en boga, es decir, qué mala situación es esa. Pero ante un juez civil se tramita ese tipo de asuntos para que los propietarios que han sido despojados de sus bienes lo puedan recuperar, ellos siempre acreditando la propiedad con su título. Y interponen una demanda, se le llama reivindicatorio, lo presentan ante el tribunal, ante el Poder Judicial de la Ciudad de México, y a través de una forma aleatoria designan la demanda a un juzgador. La cuestión aquí es de que cuando se despojan algunas de las personas de sus bienes patrimoniales, en este caso bienes inmuebles, pues para recuperarlos debe llevarse a cabo a través de una demanda. Como lo decía, tienen que exhibir su título de propiedad con su demanda y aportar de cierta manera algunas pruebas que le acrediten que él es el propietario, la persona afectada. ¿Y es un trámite tardado? Es relativamente tardado. Ahora con las nuevas disposiciones en materia civil ya se tramitan los juicios de manera oral, que ha recortado y ha sido muy benéfico su tramitación, porque ahora ya los asuntos se pueden llevar en 3-4 meses. Lo que anteriormente ese tipo de asuntos pues tardaban 2-3 años, ¿no? Hoy ya se le ha dado esa agilidad con también esa reforma que está en boga también los juicios orales. Ha sido muy práctico y muy benéfico para los justiciables. Ahora, esto es muy interesante, digo, para las personas que desconocemos completamente el derecho o el derecho que nos asiste en México. Es muy importante lo que dice, sobre todo en el tema de los juicios orales. Creo que desgraciadamente a lo mejor nosotros con una idea anglosajona de cómo deben de ser o cómo vemos nosotros los juicios, en este caso, ¿cuál es la diferencia entre el derecho anglosajón y el nuestro? Tiene similitudes, ¿sí? Son similitudes, pero la impartición de justicia en este sentido y el procedimiento es muy diferente a lo que se lleva al sistema anglosajón. El sistema mexicano es práctico, muchas veces no es cuestión de que los jueces no puedan dictar sentencias o que ellos retarden los procedimientos, ¿no? Cuando se llevaban los trámites en el proceso escrito, que ya se está, pues ya está llevándose a cabo su fin, todavía existen algunos juzgados que tramitan ese tipo de asuntos. Había de cierta manera trámites engorrosos porque había una forma en que los litigantes o los afectados promovían sus demandas y aportaban una cantidad de pruebas que se tenían que ir preparando y había a veces imposibilidades de prepararlas para llevar a cabo su desahogo. Lo que no sucede ahora con el sistema, con el nuevo procedimiento oral, es muy práctico porque desde la demanda se ofrecen las pruebas y ya hay 3 etapas en el procedimiento oral. Es la etapa cuando se presenta la demanda, se le da la oportunidad a quien se demanda, se le emplaza, contesta demanda, se fija la litis y se señala una audiencia preliminar donde ya se lleva a cabo la admisión de las pruebas que las partes ofrecieron. Y posteriormente a eso se señala una fecha para entrar a un sistema de audiencia, se le llama también, de llevar a cabo una audiencia de juicio. Y es donde se resuelve
se desahogan las pruebas y el juez ya está presente, ya ve, ya se vuelve sensible porque tiene a las partes enfrente. ¿Y le ha tocado a usted? Ah, no, sí, ya. A ver, una experiencia una que haya experiencia tenido. muy, Porque es muy buena, interesante, sí. digo, de parte de un juez que nos comente esto. Sí, ahora ya como le comento, ya los juicios por mucho se tardan en la instancia en la que nos encontramos, 2, 3 meses. Es muy práctico, muy ágil. Hay una etapa muy positiva donde se concilia, se le llama etapa preliminar, donde se concilian las partes y pueden llegar a un convenio. Y en ese momento, pues, se puede terminar el juicio. Ahí el juez se vuelve mediador, no un poquito, se vuelve mediador y conciliador. Entonces le otorga uso de la palabra a las partes, sí, para que se hagan propuestas mutuamente y puedan llegar a un convenio y poder solventar y solucionar su conflicto. Algunos asuntos así de experiencia pues son varios porque son diferentes, pudieran parecer que son iguales, pero cada asunto tiene su peculiaridad y su grado de dificultad. Pero alguno en particular que le haya llevado más tiempo del que usted pensaba que podía haber tomado. Hay unos asuntos y está también que parecieran complejos, de cierta manera, ahorita con las cuestiones de inseguridad y de robo de vehículos y algunas situaciones en relación a las aseguradoras, ¿no? Antes, para acreditar el hecho o los hechos que describen en su demanda a las personas que acuden a pedir justicia, pues tenían que aportar pruebas para que se les pudiera desahogar y en su momento dictar una sentencia que se llegaba a dictar casi 8 o 9 meses después, y de ahí pues, otros trámites que tienen que continuar cuando se impugnan sentencias. En el caso, ahora en la oralidad, se ha evitado toda esa situación porque, como les comenté, ya las partes, actores, se les llama a quien demanda, y el demandado o los demandados, en los escritos que fijan la litis, se le llama así, ya aportaron sus pruebas, entonces con lo que se tiene que juzgar, valga la redundancia. Okay. Entonces, eso es lo que se vuelve ágil y se les hace mucha justicia a quienes van con sus reclamos cuando son robos de vehículos o cuando son accidentes, para que se les paguen sus pólizas, ¿no? Pero siempre y cuando también tienen que acreditar esos hechos. Y esos son los peculiares que ahorita más o menos recuerdo. Pero en este caso el que dictamina, o sea, sí, ya es directamente usted, ¿no? Así, se desahogan las pruebas, se les da la oportunidad todavía en esa audiencia de juicio, se les da a las partes una oportunidad previo a entrar al desahogo a que puedan conciliar. Si no lo llegan a hacer durante el desarrollo de la audiencia, a lo mejor alguien se lo dice, oye, yo quiero conciliar, lo pueden hacer hasta antes de dictar sentencia. Okay. Ya terminando el desahogo de las pruebas, llevando a cabo todo el desarrollo del procedimiento, la etapa procesal, se les brinda a las partes todavía el uso de la palabra para que formulen alegatos. Es una reseña de que por qué las partes consideran que ellos tienen la razón. Tanto a uno como a otro se les da el uso de la palabra y ahí manifiesta. Y ya terminando esto, el juez en ese mismo momento ya tiene que resolver y dicta sentencia, lo que anteriormente no sucedía. Anteriormente, con el proceso escrito, pues se alargaban un poquito los términos para dictar sentencia. Y ahora ya es inmediato. Esa es la gran ventaja de los juicios orales y es lo que estamos realizando. A lo mejor le voy a hacer una pregunta que no sé si la quiere contestar con todo gusto. Si no, pasamos a lo siguiente. Pero ¿qué tan difícil es el sistema judicial en México? O sea, ¿realmente se necesitan reformas en el aspecto judicial o se necesitan en este momento nuevos
en este caso, como usted, candidatos o jueces? Miren, el sistema judicial es bueno, el sistema judicial mexicano es bueno. Y ahora con las reformas más, siento que se ha reforzado por la agilidad que se le da a los asuntos. De su tramitación se ha vuelto de, digamos, aproximadamente un año y medio, un año, 2 meses que duraba un trámite de un asunto. Pues ahora, como lo decía, en 3 meses ya está fuera ese asunto, ya se dictó sentencia. Pero la situación aquí es donde hasta existe la confusión, porque muchos de los justiciales, o sea, de las personas que van a pedir justicia, no saben o lo saben y llegan a impugnar esa sentencia. El que no está de acuerdo, entonces obviamente ya pasa a otra instancia que va a revisar la sentencia que dictó el juez y esa instancia, ahorita en los juicios orales, son los juzgados, los tribunales federales los que llevan a cabo esa revisión por el juicio de amparo. Entonces ya en un momento dado ellos ya resuelven y nos pueden confirmar la sentencia o nos dicen que la volvamos a dictar porque si hubo algún defecto de que alguna prueba no se haya tomado en consideración o alguna situación del que se queje el que no salió beneficiado, pues se tiene que volver a llevar a cabo. Y cuando existen este tipo de impugnaciones, evidentemente se retrasa obvio, todo es un obvio. proceso, ¿no? Sí, pero como le digo, ahora ya ya se ha recortado los tiempos, ya es de manera más ágil. Ya un asunto totalmente concluido son 6 meses. En 6 meses, ya debería de estar concluido. Y deben de estar concluidos. Okay. Porque anteriormente, pues, lo voy a decir, pero duraron 4, 5, 6, 7, 8 años, 10 años. Hay ahorita en la actualidad hay asuntos en materia del proceso escrito, donde todavía existen juicios, yo creo que de 1999, 2000, entonces, pero porque había muchos recovecos en la ley que permitía a quien no se haya beneficiado así estar impugnando, estar llevando... Que es lo que aprovechaban en un momento dado para retardarlo. Para retardar un proceso, evidentemente. Y eso tampoco está en manos del juez poder violentar ese derecho que ellos tienen, claro, de realizar. Y eso es lo que muchas veces la gente cree, que los jueces retardamos el dictado de sentencias o de resoluciones. No, ahora no, esto es inmediato. Un escrito que me presentan a través de las oficiales de partes de mi juzgado, en este caso, pues, inmediatamente, así como entra, lo estamos acordando. Y sale su resolución al día siguiente publicada. Hay alguna situación que sí es un poco compleja y que si necesita de estudio, pues obviamente se toma el término que le otorga la ley al juzgador, son 3 días, y de todas maneras sale de manera pronta. Pero entonces usted tiene que estar, pues a fin de cuentas, perfectamente enterado, que es una de las cosas que yo, déjeme le digo, mi sobrino es abogado, que es una de las cosas que admiro de los abogados, que la cantidad de estudios, sobre todo la cantidad de libros que han leído en su vida. O sea, eso me parece increíble. Pero aunando a esto, quiero decirle que usted debe de estar, obviamente, pues al día, precisamente de todo ese tipo de situaciones que puedan conllevar a un abogado a retrasar un proceso, evidentemente. Pues ahora con las reformas y anteriormente, bueno, dentro de todo mi desarrollo, durante toda la carrera judicial que he tenido del tribunal, que he tomado bastante experiencia, también uno pues se tiene que poner a estudiar, estar al día, y se tiene que resolver de una u otra manera, ¿no? Pero la cuestión de la experiencia, la cuestión de tomar cursos, la cuestión de estar estudiando jurisprudencias, criterios jurisprudenciales también, pues uno tiene que estar al día y a la nota, porque no nada más es de recibir el escrito, me dices esto, sí, no, hay que decir el motivo y hay que
motivar y fundar se le llama. Ujú. Sí, lo que nos piden hay que decir por qué sí y por qué no. Motivado y fundado, ¿sí? Para que vaya bien solventada esa resolución. Yo no demerito ahorita las cuestiones de candidaturas de todos los participantes, por algo están ahí. También porque es muy bonita la carrera judicial, eh, hay que tener mucha sensibilidad, hay que tener Que a veces no pasa, evidentemente. eso. No, en Y, su medio a veces, híjole, es un no, no, problema. y es lo que las personas no alcanzan a percibir o a captar que nosotros como seres humanos, pues obvio, las cargas de trabajo existentes son varias. Eh, no es un solo asunto, ¿sí? Y más sin en cambio uno se va formando y se acuerda de este asunto y le dice a sus secretarios de acuerdo, a los secretarios de acuerdo, a ver, pásenme este asunto y a ver qué sucede. Y lo tenemos aquí. Entonces, esa es una gran responsabilidad, porque ser juez es una responsabilidad. No, por supuesto. Y muy, muy grande, ¿eh? No nada más es de llegar al puesto, porque yo quiero ser. El estar sentado en ese lugar es muy difícil porque tiene uno que estar relacionándose con los justiciables, le digo, las partes en los juicios, con resoluciones que llegan de los juzgados federales que hay que rendir informes de amparo, estar sacando y estar al pendiente de que los asuntos se caminen y se tramiten de manera rápida, con expedites. Y ya se acabaron todas esas prácticas, bueno, de que antes no le daban el impulso procesal las partes, ahora los jueces, ya, a ver, este asunto porque está parado, vamos a darle el trámite. Lo olvidan las partes, pues hay una figura que se le llama caducidad. Y si no le dieron un trámite en 6 meses, el asunto se decreta la caducidad y se acaba y tendrán que reiniciar el juicio. Pero no es responsabilidad de juez, es responsabilidad de quien va a pedir justicia y quien también se defiende de la justicia. ¿Por qué buscar la candidatura ahora? Adecuándose a un proceso que evidentemente pues las autoridades o el gobierno en este caso está pidiendo para poder avalar, digamos, de alguna u otra forma nuestro proceso judicial en el país? ¿O cuál es la intención de todo esto? Bueno, sobre todo, pues a mí me gusta. Toda mi carrera la he hecho en el tribunal, independientemente de la otra que cursé, que no la ejerzo. Al entrar, entré muy joven al tribunal y el ir escalando se va introduciendo uno y le va llamando y absorbiendo la atención. Se enamora uno de eso. Y pues en lo particular a mí me gusta lo que realizo. Creo que todavía estoy en aptitudes para poder seguir continuando prestando mis servicios a la sociedad, ¿sí? A quien pide justicia con equidad, igualdad y con seriedad sobre todo. ¿Sí? Claro. El saber escuchar a las partes. Saber escuchar a las partes no quiere decir que vengan y me digan, oiga esto, no. Nosotros los escuchamos a través de todo lo que ellos promueven y realizan. Y cuando los tenemos enfrente en las audiencias, ya percibimos nosotros, de cierta manera, el sentir qué es lo que trae. Ya, se vuelve uno hasta psicólogo. No, pues sí. Entonces, evidentemente. Entonces esa parte a mí me fascina, ¿no? Y pues con la trayectoria, una trayectoria muy, muy grande en el tribunal, pues todavía tengo yo la gracia y la fortuna de que pueda continuar impartiendo justicia aquí en las Orillas. ¿Y qué cambios podría haber en la jurisprudencia, en este caso, en materia civil? Ya los cambios se dieron con la reforma
de la oralidad. Ya nada más están, o como todo, ¿no? Hay que ir puliendo un poco para que vaya a funcionar. Y que ha funcionado, funciona. Ha funcionado mucho. Entonces, también se debe adaptar uno a los cambios. Y en mi caso vuelvo también, yo me he adaptado. Entonces, Es adecuarse de alguna de otra forma a un sistema que tenemos, ¿no? Es aparte de la adaptación evidentemente que debe de tener uno como jurista en este caso, pues obviamente es también ir embonando en lo que la gente requiere, ¿no? sí, o sea, conforme a sus necesidades, el juez se vuelve sensible, lo digo. Hay que tener mucha sensibilidad, tacto, sí, sobre todo cuando hay alguna vulnerabilidad, sí, hacia personas, este, vamos a decir, de edad mayor, menores, sobre las mujeres, ¿no? En materia civil no llevamos tanto ese tipo de conflictos, se llevan en materia familiar, pero sí nos toca verlos también, obviamente, porque hay disputas de inmuebles entre familiares. Y de cierta manera la mayoría de los asuntos están entre familias. Sí. O sea, las disputas de, Herencias. de herencias y esas situaciones, pues no hay quien quiere quedarse con todo, ¿no? Y pues también tratamos de ser equitativos, o trato, sobre todo soy equitativo, la equidad, la igualdad, ¿sí? Para que no afectar, ¿sí?, a quien realmente tiene la razón, ¿sí? Es el impartir justicia no nada más es dictar una sentencia, ¿no? Es empaparse de todo para que con conciencia pueda uno resolver. ¿Qué tantos cambios va a haber en este proceso? Porque si bien yo creo que como hablo en nombre de muchas personas neófitas que no sabemos realmente qué vamos a votar, Bien. a dónde vamos a ir a votar, o por quién vamos a votar, o cómo conocer en este momento, en este dado caso a los candidatos. La situación ahorita, el Instituto Nacional Electoral y aquí el Instituto Electoral de la Ciudad de México ha abierto unas páginas que se le llaman Conóceles. Ahí estamos todos los participantes con nuestro currículo y también indicando los motivos por qué queremos ser jueces o por qué queremos estar en la función jurisdiccional. Y y es donde se puede conocer y consultar. ¿Pero es por distritos o va a ser por alcaldías o cómo es el tema? Como son unas elecciones extraordinarias, entonces, y dada la premura del tiempo, que las votaciones van a ser el 1 de junio de este año, invito a los ciudadanos y a todas las personas a que vayan y ejerzan su voto, porque de cierta manera es un beneficio en el sentido de que se está democratizando la justicia. Entonces, ahorita se seccionaron, vamos a decirlo así, para ser claros, por distritos, son 11 distritos, y a cada participante, cada candidato, en un momento, les tocó territorios, por decir, territoriales, o alcaldías, aproximadamente 2 alcaldías por 2 alcaldías por candidato. Okay. ¿Puede decirnos cuáles le tocaría en un momento? A mí me tocaron la alcaldía de Azcapotzalco y Miguel Hidalgo. Okay. Sí, vamos a estar diferenciados por diferentes colores de boletas. Ese mismo día también va a haber votaciones para el Poder Judicial Federal y para el Poder Judicial Local.
En mi caso, yo voy a hablar nada más de lo local, que es lo que me corresponde. Claro. Van a haber 4 tipos de boletas por materia. O sea, es civil, familiar, penal y para magistrados. También va a haber votación. Okay. Entonces, ahí vienen 2 listas en una sola boleta. De un lado mujeres y del otro lado hombres, ¿sí? Por la equidad de género se realizó esta situación, que es muy bueno, ¿sí? Y van a venir unos recuadros, son 4 recuadros, en algunas veces 3, donde los ciudadanos tendrán que votar y poner el número de la persona que eligen para ser juez. Obviamente, les digo, vienen descifrados por materias. En mi caso, yo voy materia civil, juez en funciones, y mi número es el 31. Okay. Aparezco en una boleta verde, ¿sí? Y nada más por lo que respecta a los distritos que conforman las alcaldías Azcapotzalco y Miguel Hidalgo. Y así es la forma en que se tiene que votar, a través del número. Antes era la palomita o el tache, ¿no? Para los candidatos. Aquí, como somos muchos, entonces nos estamos identificando por números. O sea, ¿cuántas boletas va a haber? Aproximadamente en el local van a ser 4. 4. Pero también incluyendo a los federales. Los federales van a tener las suyas, okay, que son diversas, ¿no? Con diferentes colores también. Eso es lo que va a ser la distinción. Cada boleta va a tener un color por cada puesto que se va a hacer, a participar. Okay. Es a grosso modo es lo que es eso. Y obviamente, pues, sí estamos un poco recortados en el sentido de podernos promocionar. Digo, en mi caso, pues yo estoy ejerciendo funciones, entonces mientras yo estoy trabajando yo no puedo hacer proselitismo electoral, lo tengo prohibido. Los demás candidatos que son participantes externos lo pueden realizar en 3 semanas, yo no. Pero aquí en este caso digo, y una de las cosas que tiene este podcast es que realmente la entrevista se la estamos haciendo al abogado, que es muy importante que la gente conozca y reconozca evidentemente su trayectoria y que nos haya platicado sobre todo este tipo de reformas que se han visto en el Poder Judicial, que es muy interesante, sobre todo el tema de los juicios orales, del cual evidentemente ya tengo un poco más de conocimiento y espero que nuestro público también sobre esto. Y realmente pues lo que me interesa a mí es el ser humano como tal, así con esa sensibilidad con la que usted maneja un juicio, con esa misma sensibilidad yo le digo que perfectamente considero y admiro muchísimo su labor, y no nada más de usted en particular, sino de todos los jueces, porque es una labor muy, diría que inclusive hasta peligrosa, porque puede fragmentar en un momento dado situaciones en la misma sociedad. Entonces, como usted decía antes, es importante que también usen un poco el psicoanálisis, sobre todo no el psicoanálisis como tal, sino evidentemente conocer las partes y que se imparta justicia para el que realmente la necesita o la requiere. Así es, o sea, como le comentaba hace unos momentos, se tiene que volver sensible uno. O sea, con la implementación de los juicios orales, si hay el contacto directo con las partes, lo que no sucedía con el proceso escrito. Ahorita con esto, el estar presente en una audiencia, uno se observa y capta todo el sentir de quien en un momento dado está en un juicio. Y se pueden, vamos a decir, se pueden desplayar. Antes era un poquito más formal, esto sí se puede, esto no se puede. No, ahora es abierto
la gente puede acudir a esos, Sí, sí, a sí. esos juicios orales. Sí, Qué pueden interesante. pueden acudir a escuchar las audiencias, Ajá, ajá, ajá. ¿sí? Y solamente en algunos casos que, dada la delicadeza del asunto, a lo mejor es cuando no se Cuando usted permite. no lo Sí, es permite. cuando no se permite Ok, el ingreso al público, ¿no? ajá, Pero todas las audiencias son públicas. ok, Entonces, las pueden escuchar, las pueden ver y obviamente con el debido respeto, ¿no? claro. Y es muy, muy interesante, muy absorbente, muy gratificante. En mi caso, sí, yo lo digo, lo reitero, me gusta la función que realizo y quiero seguirla realizando, ¿no? Con un sentido social, amigable, ¿sí? Sincero, y acabar con aquel estigma que hay de que los jueces son corruptos. No, no somos corruptos. Hay que quitarnos esa idea. Y eso se acaba con el sentir de la gente cuando estamos interactuando, ¿sí? Ellos como partes en el juicio y uno como orden jurisdiccional, ¿no? Ok. Algo que quiera agregar este abogado, porque este es su espacio y aquí estamos precisamente para usted. Pues primeramente sí convoco a la sociedad a que participen este 1 de junio a votar. Es una situación de gran importancia que participen, porque así también se van a enterar y se van a dar cuenta quiénes son sus juzgadores ahora. Anteriormente no se conocían porque las elecciones de jueces se llevan a cabo de exámenes, de oposición, que no era malo tampoco, porque también eran varios filtros, no era de hacer y pasar. Pero ahora con esta nueva reforma es una apertura Claro, a la sí, sociedad. a la sociedad y de que las personas, la gente que acude a pedir justicia, conozca a sus juzgadores. Creo que es muy importante. Yo también lo creo así y sobre todo que la gente se, se entere y sobre todo que investigue por quién están votando y que lo hagan y que ejerzamos ese derecho que lo tenemos como ciudadanos, el ir a votar el 1 de junio. Y nada más una pequeña acotación sí a realizar. También los litigantes, los abogados litigantes, deben poner de su parte en el sentido, como ellos participan directamente cuando asesoran a quien los contrata, claro, ¿no? Entonces ellos también deben de actualizarse. tienen que tener también esa sensibilidad. Yo creo que ese es un estigma, como lo había dicho usted, a lo mejor no tanto el de la corrupción, sino el estigma que tiene en general el abogado, es precisamente ese, que ve por sus intereses, cuando realmente muchas veces pues tenemos que ver por el interés de la persona que estamos defendiendo, en este caso, o en un momento dado como un juicio como usted lo maneja. Creo que es muy importante esa sensibilidad y sobre todo la empatía que debamos de tener. Ahora con la nueva reforma al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, esa interacción entre las partes y el juzgador va a ser más abierta, porque ahora ya las mismas partes van a decir lo que sienten o Claro. qué es lo que quieren, ¿sí? Y el juez los escucha. Ya la participación de los litigantes, de los abogados, sí están presentes, pero ya no va a ser tan directa como antes se llevaba a cabo, del abogado a abogado, no. Ahora ya quien va a pedir justicia puede expresarse abiertamente y el juez lo tiene que escuchar. Okay. Y es una obligación, no una necesidad, es obligación del juez escuchar a quien va a pedir justicia. Claro, porque quién mejor que uno conoce el caso, ¿no? Así es. No. Sí, ahí muchas veces pueden transversarse las cosas con las asesorías y desafortunadamente cuando uno interroga pues se quedan así medio plasmadas las partes o los justiciables, porque dicen, bueno, porque hay veces que los limitan, ¿no?
Y no estoy hablando mal en contra de los litigantes para que también No, vayan por a supuesto pensar- que no. vayan a pensar que no, al contrario, debemos todos actualizarnos, debemos prepararnos, seguirnos preparando, ¿no? Para poder tener una justicia equitativa y de igualdad y de respeto a las leyes, sobre todo. No, estoy completamente de acuerdo con usted y ha sido para nosotros un honor No, realmente el tenerlo aquí. el gusto es mío que me hayan invitado. Esperemos verlo pronto con, con, con un resultado favorable. Un Eso resultado espero. favorable y sobre todo que sigas ejerciendo tanto lo que le gusta, que es esta profesión maravillosa, que es de la jurisprudencia. Deja muchas satisfacciones, pero también muchas tristezas de repente. Pues sí, de repente Porque- sí debe de ser. Porque también muchas veces nos enfocamos tanto a esto que también nos olvidamos un poco de nuestra familia. Claro. Tenemos familia, ¿no? Pero lo entenderán y lo deben de entender. Ah, no, en un sí, momento lo dado, entienden. porque a fin de cuentas Es pues lo- es lo que uno escogió como profesión, para lo que uno estudió y sobre todo para lo que uno está preparado. Así es. Es un honor. No, haberlo el tenido honor es por mío y acá. gracias por haberme invitado. Muchas gracias a usted, abogado Román Juárez. Y pues eso es todo en este capítulo de podcast de alto perfil. Nos vemos a la siguiente. Yo soy Andrés Bonfilio. No se despeguen.